Regresamos en esta mesa con Lorenzo Córdoba, consejero del IFE, con Joseph Thompson, director de CAPEL, este Centro de Asesoría Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y con Dante Caputo. Dante, yo decía que, bueno, tú te has convertido en los últimos años en un experto latinoamericano, has hecho cosas importantes, has coordinado ejercicios prácticos, digamos, de generación de insumos de información para tomarle el pulso a la democracia en América Latina, en pocas palabras. Y yo lanzaba con Lorenzo lo siguiente: ya oímos efectivamente todo este conjunto de avances en México que no se puede negar, respecto al IFE, respecto a las herramientas propias de una democracia que viene de una gran desconfianza, y que la democracia mexicana tiene una cantidad de candados solo del tamaño de su desconfianza. Y ya estamos en eso para el próximo 1 de julio. Sin embargo, está, como yo decía, el otro terreno de lo que no es monitoreable, de lo que es intangible, pero que por supuesto genera situaciones como la que yo mencioné, que es la de movilizaciones en las últimas semanas en México. No podemos discutir la democracia mexicana sin incorporar lo que es un elemento no solo estimulante, sino muy valioso de manifestación ciudadana, que está diciendo, a ver, aquí algo no está caminando como debe. Y tiene que ver con el tema de la equidad, y tiene que ver con la intervención de la estructura mediática en un país como este, que es hiperconcentrada y que puede o no, ciertamente creo lo primero, impactar a un proceso democrático. Dante Caputo, como experto en América Latina y sabedores de que en América Latina hay situaciones compartidas en este tipo de cosas, ¿cuáles son estos desafíos para una democracia como la mexicana? ¿Qué se le dice a los jóvenes en las calles que por miles dicen la equidad, la manipulación informativa, los medios, la televisión? Hay un núcleo en el problema electoral que, si no se resuelve, todo el resto se cae. Es la condición necesaria, que el procedimiento de voto sea limpio. Eso no quiere decir que, teniendo un procedimiento de voto limpio, por decir una palabra, transparente, sin trampa, sin fraude, que teniendo eso, el proceso político en su conjunto, el proceso democrático, no solo electoral, está asegurado. Pero primero hay que amarrar bien lo básico. No voy a reiterar la explicación, más vale, primero porque no me la conozco tan bien como Lorenzo, segundo porque él ha hecho impecablemente, pero si yo pudiera decirle a los mexicanos, valoren lo que tienen y no ignoren sus problemas. Discúlpeme que esto suene a consejo, ¿no? Pasa que a mí me pasan los años, me encuentro dando consejos. Pero el IFE es una experiencia excepcional. Lorenzo lo puso un poquito ahí entre colchones, entre algodones, diciendo, bueno, a lo mejor es una experiencia excepcional en el mundo. Es la experiencia excepcional en el mundo. Yo, como va a haber después, soy suficientemente irresponsable como para decir otras cosas. De manera que quiero decir también, con toda franqueza, que si en mi país, la Argentina, por si queda alguna duda, digo por el acento. ¿Y por qué fuiste canciller? Y porque fui canciller, y porque nací en Buenos Aires. ¿Y por qué se te nota? Eso. Si en mi país pudiésemos tener un IFE, si yo pudiese trabajar para tener un IFE, pero como decimos en mi tierra, cuelgo los guantes de boxeador y me voy a casa a tomar champagne. Sería un golazo, sería maravilloso. Conozco bien la institución, estuve en 2009, etcétera, etcétera. Bueno, pero tu pregunta, Carmen, me parece que iba para otro lado. Sí, pero esto lo damos, digamos, como los avances en México, que son innegables en esta materia. Y yo digo, muy bien, ¿y qué de lo demás? ¿Dónde están los otros desafíos que no alcanza una institucionalidad a cubrir y a resolver? Pero yo quizás fui un poco extenso en contar lo que ya tenemos, pero habiendo visto cómo la costumbre de que el oxígeno esté vuelve a que se torna en que despreciemos la existencia del oxígeno y lo estemos destrozando, tomemos conciencia de las cartas maravillosas que tiene el sistema electoral mexicano. Lo otro, la democracia no es solo el proceso electoral. La democracia es básicamente una lucha de poder. Y el objetivo de la democracia es organizar la lucha de poder y organizar el poder. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre un sistema democrático y no democrático? Que en uno democrático, las desigualdades de poder, la persona que tiene miles de millones y la que no tiene,
la que tiene capacidad para despedirte de tu empleo, la que tiene capacidad para incorporarte y darte trabajo, no tengan arbitrariedad. Que razonablemente el sistema político pueda compensar las desigualdades naturales. Entonces, esta es una lucha del poder y es una lucha para organizar el poder. Por lo tanto, sería un grave error pensar que en estas elecciones, que son, de hecho, las elecciones donde va a haber la mayor lucha por el poder derivado de elecciones, porque hay otra lucha que no es derivada de elecciones, esos otros poderes no van a actuar. ¿Dónde está el poder del narco? Pues, ¿por qué no se discute en México más este tema? A mí me encantaría ver una discusión. A ver, casilla electoral, IFE 10 puntos. Nosotros calificamos 10 sobre 10. Ustedes no sé cuánto califican. Excelente, sobresaliente. Felicitaciones al jurado. Pero donde veo debilidades es en esta cosa. Hay una película argentina muy buena que se llama De eso no se habla. Y que de eso no se habla. Y que eran las cosas de la burguesía argentina. ¿Y de qué no se habla en México, Dante? Y no se habla, por ejemplo, que este es un país con altísimos niveles de homicidios dolosos. Estás en los niveles más altos del mundo. No fue tema de campaña, por cierto. Insólito. Hace 3 días, mi esposa me dice, pero ¿cómo vas a México? Pero se acaban de matar a varios policías y son... No, pero no te preocupes, eso no me pasa a mí, obviamente, ¿no? Nada más, uno vio a medida que pasa el tiempo un cierto atractivo por el peligro. Como hay un peligro que uno no va a dominar, pues esto es otra historia. Entonces, ¿de eso no se habla? De eso no se habla de los poderes reales. Y no se habla de lo que usted ha mencionado, o lo que tú has mencionado, Carmen, de la desigualdad. Una sola referencia, antes de devolverle la palabra y no hacer monopolio. Joseph Stiglitz. Oye, el tema es el monopolio. Justo por ahí nos vamos a dirigir. Joseph Stiglitz, gran economista, ganador del Premio Nobel de Economía hace unos años, ganó su Premio Nobel con una tesis muy importante, con una hipótesis que demuestra en su libro muy importante, que es la desigualdad de información de los agentes del mercado. Dice, no es cierto que el mercado funcione perfecto porque los agentes tienen distinta información. El señor que está en la bolsa y trabajando y comprando, vendiendo, no tiene la misma información que el señor que cotidianamente hace un trabajo rutinario. Por lo tanto, no es cierto que todos los agentes puedan ser comparados. Y en este sistema político no hay simetría de información. Hay quienes tienen mucha información, ergo, por lo tanto, mucho poder, y hay quienes no tienen información. Hay una desigualdad natural que es necesario corregir, que no es tema del IFE, es tema de la política mexicana. Que trascienda el IFE, que ese es el punto. No te agobio más. Pero... No, me parece que das en el punto que es el que yo los invito a reflexionar y discutir, porque yo pienso que la parte más estimulante de estas campañas no estuvo en las campañas oficiales de los candidatos y sus partidos, sino de esta irrupción de jóvenes que justo va al tema que ahora describes tú, donde se discute si hay o no simetría. No hay simetría de la información y tenemos un régimen legal que es adverso, digamos, a las aspiraciones democráticas de cualquier país, porque la hiperconcentración de cualquier cosa no ayuda en nada a una vida democrática, y más si se trata de medios de comunicación. Cuando los jóvenes salen a la calle y dicen manipulación informativa, concentración, intrusión indebida de ese poder fáctico, digámoslo así, en la vida democrática, dejan el gran tema a discutir. Dejan el gran tema precisamente para que la sociedad mexicana, también evalúe frente a qué estamos y el tipo de cosas que en todo caso se señalan desde las universidades y los jóvenes, que está precisamente señalando algo que el Estado mexicano no ha resuelto, que es este diseño duopólico de la televisión que genera, entre otras muchas cosas, la información asimétrica, entre otras cuestiones. Después de la pausa, Joseph Thompson, te escuchamos en tus reflexiones. Los teléfonos de noticias MBS 5166-1025, sin costo, 01800-202-1025. Llámenos, queremos escucharlo. Every time I think
Bueno, regresamos en esta mesa con Lorenzo Córdoba, con Dante Caputo y con Joseph Thompson. Joseph, ¿cuál es tu reflexión sobre estos desafíos de la democracia, digámoslo así, que incluyen lo cuantificable, medible e institucional y que incluye también las otras partes? Dice Dante con mucha claridad, recordando aquella película, de esto no se habla, ¿no? Bueno. María Luisa Bember, la directora. Bueno, pues ahí está esta película que recuerdas, de eso no se habla, de qué no se habla y de qué se debería hablar una vez resuelto esencialmente, creo que sí, Dante lo describe muy bien y Lorenzo también, las partes que tienen que ver con la institucionalidad. ¿Qué dices tú, Joseph, de lo que no se habla? Bueno, Carmen, sí, no se habla de muchas cosas. Y ese es el problema del debate político de nuestros tiempos. Conforme caemos a veces en mercadotecnia, y hacemos los mensajes políticos cada vez más breves, más puntuales. Jingles, la República del Spot. Y más personalistas, ¿no? En donde son los rasgos de la personalidad lo que cuenta y no especialmente las ideas, pues ahí estamos con un debate chato, plano, que no enfoca algunos de los temas esenciales. Pero este debate de la equidad es importante. Equidad en los medios, equidad en la información. Ustedes tienen unas reglas inusuales en el mundo en materia de asegurar un mínimo de equidad en la cobertura periodística respecto a las campañas electorales, que es una cosa que por lo menos en América Latina no existe así, y que todos venimos, bueno, en Europa tampoco, pero digamos quedémonos en este hemisferio y venimos más bien quienes hacemos estudios comparados para ver cómo realmente funciona esto. Es la primera vez que ustedes lo van a aplicar en todas sus dimensiones para una elección presidencial. Y bueno, ahí se ha ganado algo. Está bien que los jóvenes planteen otros criterios de equidad que seguramente no están resueltos. Pero lo que decía Dante es que además el debate tiene que pasar por una profundidad diferente. Vamos a ver el tema, Dante presentó muy bien el tema de la inseguridad y el tema de la presencia del narco en diferentes actividades. Bueno, ¿y el tema de la desigualdad? Este es un país con una tremenda desigualdad entre quienes mucho tienen y quienes nada tienen. Hablemos también del tema de la participación de la mujer. Este es un país que todavía no tiene los niveles igualitarios de participación de la mujer en los cuerpos electos como si lo tienen otros países que han avanzado en esa ruta. Hablemos de democratización de partidos políticos y no hablemos solamente de los medios, hablemos de cómo efectivamente los partidos adquieren un sentido de diversidad y cómo los jóvenes tienen una oportunidad dentro de la política y no solamente quienes tienen el poder dentro de los partidos. O sea que este es un debate muy amplio. Hablemos del financiamiento de la política y no solamente pues financiamiento público, hablemos también del financiamiento del que no se habla, de ese que llega y que seguramente influye pero que no se dice. Entonces es ese tipo de cosas que ahora hay que plantear. Es un debate acerca de la democracia que queremos, la democracia que tal vez no tenemos, pero en el cual tenemos que seguir avanzando. En lo electoral, yo también estoy de acuerdo en que el IFE y el sistema electoral mexicano son una garantía. Entonces, no dejemos de hablar de cómo fortalecer esa garantía.